Capítulo 5. Una vida sin prisas. La práctica de ir más despacio. La gente de hoy toma mucho más en serio el tiempo que la eternidad. Thomas Kiely. Poco después de mudarnos a Chicago, llamé a un amigo muy sabio para pedirle un poco de orientación espiritual. Le describí el ritmo que tendían a tomar las cosas en mi ambiente del momento. Le hablé lo mejor que pude discernir acerca de la marcha de nuestra vida familiar y del estado de mi corazón en aquel entonces. Entonces le pregunté qué necesitaba hacer para estar espiritualmente saludable. Hubo un largo silencio. Tienes que eliminar implacablemente de tu vida todas las prisas, me dijo finalmente. Otra larga pausa. Muy bien, ya escribí eso, es una buena idea, le dije un poco impaciente. ¿Qué más? Tenía muchas cosas que hacer, y era una llamada de larga distancia, así que estaba ansioso por acumular una buena cantidad de sabiduría espiritual dentro de la menor cantidad de tiempo posible. Otro largo silencio. Y luego me dijo, no hay nada más. Se trata del mentor espiritual más sabio que he conocido. Y aunque no conoce todos los detalles de cada pecado de mi vida, sí sabe bastante. Y de su inmensa aljaba de sagacidad espiritual, solo sacó una flecha. No hay nada más, me dijo. Tienes que eliminar implacablemente de tu vida todas las prisas. Imagínese por un instante que alguien le diera esta receta con la advertencia de que su vida entera depende de ella. Piense en la posibilidad de que tal vez sea cierto lo que le dice. La prisa es el gran enemigo de la vida espiritual en nuestros tiempos. Nos puede destruir el alma. También puede impedir que vivamos. Carl Jung escribió, la prisa no es del diablo, sino que es el mismo diablo. Una y otra vez, mientras andamos en búsqueda de una vida espiritual, tenemos que batallar con la prisa. Para muchos de nosotros el gran peligro no está en que vayamos a renunciar a la fe, sino en que nos distraigamos, agitemos y nos preocupemos tanto, que nos conformemos con una versión mediocre de ella. Nos limitamos a pasar rozando la vida en lugar de vivirla de verdad. La enfermedad de la prisa. Sufrimos de algo que se ha llegado a conocer como la enfermedad de la prisa. Una de las grandes ilusiones de nuestros tiempos, es la idea de que si nos apresuramos tendremos más tiempo disponible. Hace poco entré en una gasolinera donde había un anuncio con este lema, lo ayudamos a moverse más rápido. Ahora bien, ¿y si mi necesidad primordial no es moverme más rápido? La revista Time comenta que desde los años 60, se presentó ante un subcomité del Senado el testimonio de un grupo de expertos sobre la administración del tiempo. Lo esencial del testimonio era afirmar que a causa de los avances de la técnica, al cabo de unos 20 años la gente tendría que disminuir radicalmente la cantidad de horas de trabajo a la semana, de lo contrario, tendría que comenzar a jubilarse más joven. Según decían, el gran reto consistía en qué hacer con todo ese tiempo libre. Sin embargo, 30 años más tarde no habría muchas personas que sostuvieran que nuestro reto primordial en cuanto al uso del tiempo consiste en qué hacer con todo el que nos sobra. Compramos todo lo que promete ayudarnos con la rapidez. El champú que más se vende en Estados Unidos llegó a ese lugar porque combina champú y acondicionador en un solo paso, eliminando la necesidad de todo ese enjuague que la gente tenía que hacer y que le consumía tiempo. La cadena Dominó subió al primer lugar en las pizzerías porque prometió hacer las entregas a domicilio en media hora o menos. No vendemos pizza, decía su presidente, vendemos entrega a domicilio. USA Today informa, siguiendo la idea de Domino's Pizza, un hospital de Detroit garantiza que los pacientes de la sala de urgencias serán examinados en menos de 20 minutos después de llegar, o su tratamiento será gratuito. El periódico observa que, desde que se hizo este ofrecimiento, el movimiento de ese hospital ha aumentado en un 30%. Adoramos en el santuario de los arcos dorados de McDonald's, no porque vendan buena comida, o incluso, porque sea barata, sino porque es rápida. Aún después de que presentaron el concepto de comida rápida, la gente tenía que seguir estacionando el auto, entrar, pedir y llevarse la comida a la mesa, y todo eso llevaba tiempo. Así que inventamos la carrilera para el servicio en el auto, de manera que las familias pudieran comer en su furgoneta, como estaba supuesto de forma natural. Nuestro mundo se ha vuelto el mundo de la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas. Ahora bien, aquí, como ves,
Hace falta que corras todo lo que puedas para permanecer en el mismo lugar. Si quieres llegar a otra parte, tienes que correr, por lo menos, el doble de rápido. Lo irónico de todo esto, es que nuestros esfuerzos no han producido lo que buscamos, la sensación de lo que podríamos llamar dominio del tiempo, de tener tiempo suficiente. Muchas veces, lo que sentimos es lo opuesto. Robert Banks observa que, a pesar de que la sociedad estadounidense es rica en bienes, es sumamente pobre en tiempo. En cambio, en las 2/3 partes más pobres del mundo hay muchas sociedades que serán pobres en posesiones materiales, de acuerdo a nuestros niveles, pero son ricas en cuanto al tiempo. No se agitan ni viven deprisa. Viven con la sensación de que hay tiempo suficiente para hacer cada día lo que haga falta hacer. Meyer Friedman define la enfermedad de la prisa como, sobre todo, una lucha continua y un intento incesante por lograr o realizar cada vez más cosas, o participar cada vez en más actividades en un tiempo siempre menor, frecuentemente contra la oposición real o imaginaria de otras personas. La prisa hace que nos consumamos con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, como lo presenta Jesús, e impide que sean sus caminos los que echen raíces en nuestro corazón. Jesús estaba muy consciente de este tipo de problema ya en sus tiempos. Como veremos, se apartaba con frecuencia de las multitudes y la actividad. A sus seguidores les enseñó a hacer lo mismo. Cuando los discípulos regresaron con la adrenalina al máximo de un tiempo agitado de ministerio, les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Marcos explica que no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía. Ese habría podido ser el lema de mucha gente en la actualidad. Hay quienes se imaginan que esto es algo bueno que tal vez Dios va a recompensar un día. Vaya vida la que tuviste. Estabas tan ocupado que no tenías tiempo ni para comer. Bien hecho. Sin embargo, Marcos no tenía la intención de elogiar a nadie al hacer notar esto. Jesús animó a sus discípulos a apartarse por un tiempo. No se puede seguir a Jesús corriendo a toda velocidad. Si queremos seguir a alguien no podemos ir más rápido que el que va adelante. Debemos eliminar implacablemente de nuestra vida todas las prisas. Eso no significa que nunca vayamos a estar ocupados. Con frecuencia, Jesús tenía mucho que hacer, pero nunca lo hizo de tal manera que cortara la conexión vital que existía entre él y su Padre. Nunca lo hizo de tal forma que interfiriera con su capacidad de amor cuando era amor lo que debía dar. Tenía la costumbre de retirarse de las actividades para buscar la soledad y la oración. Era frecuente que estuviera ocupado, pero nunca agitado. La prisa no es solo un programa desordenado. La prisa es un corazón desordenado. Hagamos un breve diagnóstico como ejercicio. ¿Cómo sabemos si padecemos de esta enfermedad de la prisa? He aquí algunos de los síntomas. Síntoma número 1. Si hacemos constantemente cada vez más rápidas las actividades diarias. Si tenemos la enfermedad de la prisa, nos persigue el temor de que no haya suficientes horas en el día para hacer lo que es necesario hacer. Leemos más rápido, hablamos más rápido, y cuando escuchamos asentimos más rápido para animar al que habla a acelerar lo que dice. Nos incomodamos cada vez que tenemos que esperar. En un semáforo, si hay 2 canales y en cada uno hay un auto, nos ponemos a adivinar a partir del año de fabricación del auto, su marca y modelo cuál va a arrancar con mayor rapidez. En la tienda de víveres, si tenemos que escoger entre 2 cajeras, nos ponemos a calcular cuántas personas hay en cada fila, multiplicando ese número por el número de artículos que llevan en el carrito. Si tenemos un caso realmente grave de la enfermedad de la prisa, después de que nos ponemos en la línea, vamos siguiendo a la persona que ocupa el lugar que nosotros habríamos ocupado en la otra fila. Si pasamos nosotros, y esa persona que ocupa el lugar nuestro está aún esperando, nos sentimos eufóricos. Hemos ganado. Pero si el otro sale de la tienda estando nosotros aún en la fila, nos deprimimos. Diagnóstico: tenemos la enfermedad de la prisa. Síntoma número 2, la multiplicación de tareas. A pesar de lo mucho que se agita, la persona con la enfermedad de la prisa no se siente satisfecha. Por eso, a causa de esa desesperada necesidad por apresurarnos, nos ponemos a hacer o a pensar más de una cosa a la vez.
Los psicólogos le llaman a eso actividad polifásica. El eufemismo mejor para explicarlo es, multiplicación de tareas. Yo lo llamaría hacer más de una cosa a la vez, pero lleva demasiado tiempo decirlo. El auto es uno de los lugares favoritos para eso. La gente que tiene la enfermedad de la prisa puede conducir, comer, beber café, explorar la radio, afeitarse o aplicarse el maquillaje, hablar en el teléfono del auto o el celular y hacer gestos, todo al mismo tiempo. O pueden tratar de ver televisión, leer, cenar y llevar una conversación de forma simultánea. Síntoma número 3, el desorden. A la vida de los enfermos de la prisa les falta sencillez. Estas personas suelen llevar consigo un organizador del tiempo del tamaño de Montana. Siguen comprando pilas de libros y revistas, y después se sienten culpables porque no los leen. Compran aparatos para ahorrar tiempo, pero no tienen ni el tiempo ni la paciencia para leer las instrucciones y averiguar de qué forma se usan. Paul Persol escribe que muchas de esas personas parecen no poder librarse de sus cosas. Este es su consejo. Tal vez usted necesite un exorcista de armarios, experimentado en enfrentarse a los demonios del desorden de los armarios. Un amigo de confianza que también puede evitar el fenómeno de reatestamiento. El reatestamiento se produce cuando, en medio de la limpieza de nuestros armarios y gavetas, de alguna forma nos sentimos estimulados a adquirir nuevas cosas. Hay otras formas menos materiales de atestarse de cosas. La vida está atestada cuando nos oprime el peso de todas las cosas a las que no nos hemos sabido negar. También está el atestamiento de olvidar fechas importantes, no ir a citas, o no continuar los procesos. Síntoma número 4, la superficialidad. La superficialidad es la maldición de nuestra época, dice Richard Foster. Si la superficialidad es nuestra maldición, entonces la prisa es la que pronuncia el conjuro. Lo profundo siempre llega con lentitud. Esto es simplemente una verdad con relación a la formación del ser humano. Tal vez una de las razones por las cuales Abraham Lincoln alcanzó la profundidad de pensamiento que tuvo fuera que creció con muy poco material de lectura. David Donald observa en su biografía que Lincoln creció con muy pocos libros a su alcance, la Biblia, las fábulas de Esopo, que había prácticamente aprendido de memoria, y pocos más. Necesitaba comprenderlo todo hasta lo más pequeño con minuciosidad y precisión, recordaba su madrastra. Después se lo repetía a sí mismo una y otra vez, y cuando lo había fijado en su mente, nunca se borraba de ella ese dato, ni su comprensión. Lincoln mismo hablaba con frecuencia de lo lento que funcionaba su mente, de cómo siendo ya adulto leía con trabajo y en voz alta. Williams Herndon, su socio en la práctica de derecho y biógrafo, afirma que Lincoln leía menos y pensaba más que cualquier otro hombre de su misma esfera en los Estados Unidos. Sin embargo, hoy hemos cambiado en gran parte la sabiduría por información. Queremos obtener la madurez con un horno de microondas. Síntoma número 5, la incapacidad para amar. La señal más seria de la enfermedad de la prisa es la disminución de la capacidad para amar. El amor y la prisa son fundamentalmente incompatibles. El amor siempre se toma su tiempo. Y el tiempo es algo que la gente con prisa no tiene. En una ocasión un piloto me contó su relato sobre aviones favorito. Un matrimonio anciano volaba en primera clase. Iban sentados detrás de un hombre de negocios que se sentía grandemente frustrado con ellos. Habían estado delante de él en la fila para chequear sus pasajes, y también al abordar el avión, y se movían con lentitud, en cambio él tenía prisa. Cuando sirvieron la cena, ellos retrasaron de nuevo al hombre de negocios, porque tuvieron que buscar unas píldoras en el compartimiento superior y dejaron caer inadvertidamente una vieja bolsa de viaje. ¿Qué les pasa a ustedes?, explotó el hombre en voz alta, lo suficiente para que todos los que estaban en la cabina oyeran. Me asombra que lleguen alguna vez a algún lugar porque no se quedan en casa. Para demostrar su enojo, el hombre se sentó y recostó su asiento todo o que pudo, tanto, que la bandeja de la comida del anciano derramó su contenido sobre él y su esposa. La azafata se deshizo en disculpa con los ancianos. ¿Podemos hacer algo?, les preguntó. El anciano le explicó que estaban celebrando sus 50 años de casados y volaban en avión por vez primera. Permítanme por lo menos traerles una botella de vino, les ofreció la azafata. Así lo hizo.
Cuando la destaparon, el anciano se puso de pie, propuso un brindis y derramó el contenido de la botella sobre la cabeza del impaciente hombre de negocios que tenía sentado delante. Y, según me dijo el piloto, todos los que estaban en la cabina lo aclamaron. Síntoma número 6, la fatiga del atardecer. La gente con prisa no puede amar. Lewis Grant sugiere que padecemos de lo que él llama fatiga del atardecer. Cuando llegamos a la casa al final de un día de trabajo, los que más necesitan nuestro amor, aquellos con los que estamos más comprometidos, terminan recibiendo las sobras. La fatiga del atardecer consiste en que estamos demasiado cansados, o agotados o preocupados, para amar a la gente a la cual le hemos hecho nuestras promesas más profundas. Nos ha entrado la fatiga del atardecer, dice Grant, cuando nos apresuramos aunque no tengamos razón para hacerlo. O cuando hay una tensión constante que provoca palabras hirientes o peleas entre hermanos. También cuando hacemos competencias falsas, como por ejemplo cuando decimos, a ver muchachos, veamos quién se baña más rápido, lo que en realidad se debe a nuestra necesidad de salir del paso cuanto antes. Entramos en fatiga cuando sentimos que hemos perdido la gratitud y la capacidad de sorpresa. Y cuando nos permitimos escapadas autodestructoras de la fatiga, abusar del alcohol, ver demasiada televisión, escuchar música country western. Sí, de acuerdo, esta última es mía, no de Grant. La prisa es la gran enemiga de la vida espiritual porque mata al amor. Es lo que se halla detrás de gran parte de la ira y la frustración que hay en la vida moderna. La prisa impide que recibamos el amor del Padre, o que se lo demos a sus hijos. Por eso Jesús nunca tuvo prisas. Para seguir a Jesús necesitamos eliminar implacablemente de nuestras vidas todas las prisas, porque por definición, no nos podemos mover más rápido que aquel a quien seguimos. Lo podemos lograr. Nos podemos convertir en gente sin prisas. Nos podemos convertir en gente con paciencia. La cura de la enfermedad de la prisa. Pero por nosotros mismos no nos podemos convertir en gente sin prisas. No lo podemos lograr solos. Tenemos que entrar a una vida de entrenamiento. Por eso, veamos las prácticas que necesita adoptar el que tiene la enfermedad de la prisa. Práctica número 1, ir más lento. La primera práctica de lo que podríamos llamar ir más lento. Comprende el cultivo de la paciencia a base de tomar la decisión deliberada de ponernos en situaciones en las cuales sencillamente tendremos que esperar. Esta práctica tiene una cualidad que la asemeja a los juegos, aunque no nos guste demasiado, sobre todo, al principio. Durante el próximo mes, conduzca deliberadamente por el canal más lento de la vía. Es posible que si no anda cambiando de un canal a otro, llegue unos 5 minutos más tarde de lo acostumbrado, pero verá que no se enoja tanto con los demás conductores. En lugar de tratar de pasarlos, diga una pequeña oración cuando ellos pasan, y pídale a Dios que los bendiga. Declárese en ayuno de bocina. Someta a su bocina a un voto de silencio. Durante una semana coma con lentitud. Oblíguese a masticar, por lo menos 15 veces antes de tragar. Durante un mes, cuando esté en la tienda de víveres, fíjese con cuidado para ver cuál de las cajeras tiene la fila más larga y póngase en ella. Deje que una persona pase por delante de usted. Pase todo un día sin ponerse el reloj. La lista podría seguir, pero ya usted ha captado la idea. Debemos hallar formas de tomar la decisión deliberada de esperar, formas que hagan imposibles las prisas. Mientras las practicamos le debemos decir a Dios que confiamos en que Él nos capacite para realizar todo lo que tenemos que realizar. Muchas veces la gente se preocupa de que, si no se apresura, va a realizar menos cosas. En realidad, los investigadores han descubierto que no existe correlación alguna entre las prisas o la conducta tipo A y la productividad. Descubriremos que podemos sobrevivir sin esos apresuramientos. Si practicamos estas cosas con suficiente diligencia, nos convertiremos en personas sin prisas. Práctica número 2, la necesidad de estar solo. La práctica de la soledad es más tradicional. Jesús se dedicaba a ella con frecuencia. Al principio de su ministerio, salió al desierto para tener un amplio periodo de ayuno y oración. También acudió a la soledad cuando supo de la muerte de Juan el Bautista, cuando iba a escoger a sus discípulos,
después de haber sanado a un leproso y después que sus seguidores se dedicaron al ministerio. Esta forma de conducta continuó hasta los días finales de su vida, cuando se apartó de nuevo en soledad en el huerto del Getsemaní para orar. Terminó su ministerio como lo había comenzado, practicando la soledad. A sus seguidores, Jesús les enseñó a hacer esto mismo. Y así como les dijo a ellos, vengan a un lugar apartado, a nosotros nos dice que nos estemos quietos. Los seguidores de Cristo que son sabios siempre han comprendido lo necesaria y beneficiosa que es la soledad. Es, por citar una frase antigua, el horno de la transformación. ¿Qué hace que la soledad sea tan importante? La soledad es el único lugar donde podemos liberarnos de las fuerzas de la sociedad que de otra forma, estarían moldeándonos incesantemente. Según una analogía muy citada, si ponemos una rana en una cacerola de agua hirviendo, salta enseguida. Pero ponga la rana a temperatura ambiente y caliéntela lentamente y el animalito se va a quedar allí hasta morir quemado. Póngala en un ambiente mortal de repente, y se escapará. En cambio, vaya introduciendo el peligro de forma gradual y nunca lo notará. Lo cierto es que, por lo general, los peligros a los que somos más vulnerables no son los repentinos, drásticos o evidentes. Son los que se nos deslizan dentro, los que forman parte de nuestro ambiente de tal forma que ni siquiera los notamos. La verdad más profunda en esto es que vivimos en un ambiente mortal. La sociedad estadounidense está llena de ideas, valores, presiones y tentaciones de éxito, seguridad, comodidad y felicidad que ni siquiera vamos a notar, a menos que de vez en cuando nos apartemos de ella. Thomas Merton escribe que los primeros padres de la Iglesia valoraban tanto la soledad porque consideraban que la sociedad era un naufragio del cual toda persona en su sano juicio debía apartarse nadando para salvar la vida. Estas personas creían que seguir la corriente, aceptando con pasividad las ideas y los valores de lo que ellos conocían como sociedad, era pura y sencillamente un desastre. El apóstol Pablo lo dice de esta forma: no se amolden al mundo. Un escritor relata un experimento hecho con ratones hace unos cuantos años. Un investigador descubrió que hace falta una fuerte dosis de anfetaminas para matar a un ratón que vive solo. En cambio, un grupo de ratones comienza a dar saltos y a comunicarse tanto la hiperactividad unos a otros, que la dosis 20 veces menor resulta mortal. Hasta ese punto llega el efecto del mundo en los ratones. En realidad, un ratón al que no se le haya dado anfetaminas, puesto en un grupo que haya recibido la droga, va a saltar tanto, que en unos 10 minutos estará muerto. En grupo, se disparan como las palomitas de maíz o los cohetes, observa el escritor. Tal vez pensemos que solo un ratón sería tan tonto como para juntarse con un montón de ratones tan alborotados y frenéticos, que están dedicados a una actividad tan absurda, sin un propósito claro, de tal forma, que ponen su bienestar, e incluso, su vida en riesgo. Estaríamos equivocados al pensar así. Los mensajes no llegan en una corriente incesante. Aquí algunos ejemplos. Nosotros les ayudaremos a moverse más deprisa. Actúe ahora, no lo deje para después. Con un poco de esfuerzo lo puede comprar ahora, no pague entrada, y los pagos mensuales van a ser fáciles. Te lo puedes ganar si corres un poco más, te mantienes un poco más de tiempo y trabajas un poco más duro. No hay problema en hacerse viejo, siempre que uno no se llene de arrugas, canas o de manchas, o pierdas el cabello, siempre que no parezca viejo. No tiene nada de raro estar frenético, estresado, vacío y exhausto, porque así es todo el mundo. Nosotros le ayudaremos a moverse más deprisa. La presión de la agitación es como un encantamiento, escribía Kierkegaard. Su poder va en aumento, se extiende buscando siempre la forma de atrapar a unas víctimas cada vez más jóvenes, de manera que a la juventud o la niñez apenas se les permita el silencio y el retiro en los cuales el Eterno podría desarrollar un crecimiento divino. Lo cierto es que por mucho que nos quejemos de las prisas, nos sentiremos arrastrados hacia ellas. Nos hacen sentir importantes. Mantienen en acción nuestra adrenalina. Significa que no tenemos que mirar muy de cerca al corazón de la vida. Impide que nos sintamos solos. La soledad es el remedio para esta agitación que funciona como un encantamiento. Ahora bien, ¿qué es exactamente esa soledad? ¿Qué hacemos cuando la practicamos?
que debemos llevar con nosotros a ese lugar callado? Por supuesto, la respuesta primordial es, nada. Hace poco un hombre me habló de su preparación para su primer periodo extenso de soledad. Recogió libros, mensajes grabados, CDs y un reproductor de videos. Las mismas cosas de las cuales pensaríamos en alejarnos. Básicamente, la soledad tiene que ver, en primer lugar, con no hacer algo. Así como el ayuno significa la abstención de comida, la soledad significa la abstención de estar en sociedad. Cuando nos apartamos en soledad, nos alejamos de la conversación, de la presencia de otros, del ruido, del bombardeo constante de los estímulos. En la soledad, escribe Henry Nouwen, me libero del andamio que me rodea. Este andamio es todo lo que usamos para mantenernos apuntalados, para convencernos de que somos importantes o que somos aceptables. En la soledad no tenemos amigos con quienes hablar, no hay llamadas de teléfonos ni reuniones. No hay televisión, música, libros, ni periódicos que ocupen y distraigan la mente. Cada uno de nosotros sería, como dice el viejo himno, tal como soy. No me definen ni los logros, ni el currículum vitae, ni las posesiones ni los medios de difusión, sino que solo estamos mi pecaminosidad y yo, mi anhelo o falta de anhelo por Dios. Práctica número 3, la práctica de la soledad. La soledad exige una perseverancia infatigable. Yo he visto que, a menos que saque mi calendario y escriba en él con bastante anticipación los momentos en los cuales me voy a comprometer a tener tiempos de soledad, estos no se van a producir. Me parece útil pensar sobre la soledad dentro de dos categorías diferentes. Necesitamos breves periodos de soledad de forma constante, de preferencia cada día, e incluso intervalos durante el día. Pero también necesitamos a grandes intervalos unos periodos extensos de soledad de medio día, un día entero o unos pocos días. Tal vez podamos comenzar un día determinado orando acerca de nuestro calendario de actividades de ese día, las reuniones a las que tenemos que asistir, las tareas que debemos realizar, la gente con la que vamos a estar, y ponerlo todo en las manos de Dios. A lo largo del día nos podemos tomar descansos de 5 minutos, si nos es posible, cerrar la puerta de la oficina y recordarnos a nosotros mismos que un día, la oficina y el edificio habrán desaparecido, y en cambio, nosotros le seguiremos perteneciendo a Dios. Al final del día puede ser útil una revisión de ese día con Dios, ir viendo las cosas que sucedieron para saber lo que Él nos podrá querer decir por medio de ellas y poner en sus manos todas las ansiedades y penas que hayan quedado. A continuación hay un formato que me parece útil. Para la mayoría de las personas, el mejor momento para revisar el día es al acostarse. Pero si usted está seguro de ser de esas personas que funcionan bien por la mañana, entonces tal vez quiera dejarlo para el día siguiente, después de levantarse. El gran beneficio que tiene este ejercicio es que comenzamos a aprender de nuestros días. Cuando estaba practicando atletismo en la escuela, solíamos ver grabaciones de nuestra actuación. A veces dolía ver aquellas cintas, pero valía la pena para que no volviéramos a cometer los mismos errores una y otra vez. Lo mismo sucede aquí. Cuando comencé a practicar la soledad con este ejercicio, descubrí que experimentaba mucho más ira de la que me habría imaginado. Entonces comencé a estar consciente de las actitudes y reacciones que guiaban mi vida. La revisión del día con Dios. 1. Permanezca inmóvil por un instante y calle su mente. 2. Reconozca la presencia de Jesús, invítelo a enseñarle. 3. Vuelva en su mente al momento en que despertó. Observe esa escena como si fuera un video. Esto lo puede llevar a orar para pedir paciencia, más amor, valor, perdón u otras virtudes. 4. Continúe observando todo el día, de una escena a otra. Mientras reflexiona en algunas escenas, es posible que lo llenen de gratitud, otras lo llenarán de pesar. Háblele directamente al Señor acerca de esto. También es posible que se sienta llevado a orar por algunas de las personas con las cuales se relacionó durante el día. 5. Termine con una oración de acción de gracias por la misericordia y el amor de Dios. Pídale que lo refresque mientras duerme. Práctica número 4, la extensión de la soledad. Yo también necesito de tiempos extensos en que me encuentre solo. Trato de apartarme por un día al mes, más o menos, y algunas veces, dentro del año, trato de tener un retiro de un par de días.
Los centros de retiros destinados a este tipo de experiencias son cada vez más corrientes, aunque basta con cualquier lugar donde usted pueda permanecer sin que lo interrumpan. Francisco de Sales usaba la imagen del reloj para expresar su necesidad de soledad más extensa. Por bueno que sea, no hay reloj que no necesite que lo ajusten y le den cuerda 2 veces al día, una en la mañana y otra en la noche. Además, por lo menos una vez al año hay que desarmarlo para quitarle la suciedad que lo atasca, enderezar las piezas que se hayan torcido y reparar las gastadas. De igual forma, cada mañana y cada noche, el hombre que cuida realmente de su corazón le debe dar cuerda de nuevo para servir a Dios. Además, debe reflexionar con frecuencia en su estado para reformarlo y mejorarlo. Por último, una vez al año debe desarmarlo y examinar con detenimiento cada pieza, es decir, cada afecto y pasión con el fin de reparar cuantos defectos puedan existir. Uno de los grandes obstáculos a la soledad extensa, es que frecuentemente da la impresión de ser una pérdida de tiempo. En parte, es posible que esto suceda porque estamos condicionados a sentir que solo se justifica que existamos cuando estamos haciendo algo. Pero creo que este sentimiento también nos viene porque nuestra mente tiende a vagar. Yo solía pensar que si dedicaba un largo momento a la oración, me podría dedicar a una oración sólida, centrada y sin interrupciones. Pero no puedo. La primera vez que traté de entrar en una soledad extensa mi mente divagaba como un turista con un pase de viajar gratis. Comenzaba a orar y cuando venía a ver, estaba sumergido en una airada fantasía. En la fantasía, alguien que me había hecho daño recibía notables heridas por el mal que me había causado, cuando yo me vengaba justamente. En otras ocasiones, después de comenzar a orar, me encontraba fantaseando sobre unos triunfos tan grandiosos que harían sonrojar de modestia al propio Narciso. Lo que he llegado a comprender con el tiempo es que, en estos momentos, de lo único que es capaz mi mente, es de unos breves periodos de oración centrada, esparcidos entre esos extravíos. Espero poder hacer las cosas mejor algún día. Pero por ahora me consuelan las palabras del hermano Lorenzo. Por muchos años me molestó el pensamiento de que era un fracaso en cuanto a la oración, entonces, un día me di cuenta de que siempre sería un fracaso orando, y desde entonces he mejorado mucho. La soledad extendida. Paso 1. Busque un lugar donde pueda estar solo y sin interrupciones, como un parque o un centro de retiros. Paso 2. La noche anterior pase un poco de tiempo preparándose. Pídale a Dios que bendiga el día y dígale que se lo quiere dedicar a Él. Este día es un regalo que usted le hace a Dios, pero más aún, es un regalo que Dios le quiere hacer a usted. ¿Qué necesita usted del Señor? Sentirse sano y perdonado. Sentir convicción por la apatía de su corazón. Compasión. La renovación de su sentido de misión. Cualquiera de ellas, pídaselo. Paso 3. Distribuya el día alrededor de los momentos en que pueda escuchar a Dios. El formato siguiente ha sido adaptado del libro El juego de herramientas de formación espiritual, de Glandion Carney. De 8 a 9 de la mañana. Prepare su mente y corazón, salga a caminar o haga cuanto le ayude a dejar a un lado sus preocupaciones acerca de sus tareas y responsabilidades. Trate de distribuir su mañana de manera que pueda permanecer callado desde que se despierte. De 9 a 11 de la mañana. Lea las escrituras y medite en ellas, tomándose el tiempo necesario para detenerse a reflexionar cuando le parezca que Dios le está hablando a través del texto. De 11 a mediodía. Escriba las respuestas a lo que haya leído. Háblele a Dios acerca de ellas. De 12 a 1 de la tarde. Almuerce y salga a caminar, reflexionando sobre la mañana. De 1 a 2 de la tarde. Tome una siesta. De 2 a 3 p.m. Fíjese las metas que surjan de la reflexión hecha en el día. De 3 a 4 p.m. Escriba esas metas y otros pensamientos en un diario. Puede hacerlo dándole la forma de una carta dirigida a Dios. Prepárese para volver a la sociedad. Tal vez usted esté listo para pasarse un periodo extenso a solas con Dios, quizás todo un día. El primer intento para tener esa soledad extensa puede parecer amedrentador, así que lo podría ayudar algo una estructura como la descrita antes. Venza la enfermedad de la prisa. Hace algún tiempo un periódico de Tacoma, estado de Washington,
publicó la historia de Tatu, el perro Basset. Tatu no tenía intenciones de salir a correr por la noche, pero cuando su dueño le amarró la trailla a la puerta del auto y salió con él, no pudo hacer nada. Un policía en moto llamado Terry Filbert observó que pasaba un vehículo con algo que parecía irse arrastrando detrás de él. Cuando alcanzó al vehículo vio a Tatu. Finalmente, el oficial hizo señas al auto para que se detuviera y rescató a Tatu, pero no antes de que el perro alcanzara una velocidad de 34 km por hora y hubiera rodado varias veces. Durante largo tiempo no le pidieron que saliera a caminar de noche. En la sociedad estadounidense hay muchos que se conducen como Tatu. Son demasiado los que se pasan el día de tarea en tarea. Es hora de comenzar a adiestrarse para vivir de otra forma. Tenemos que eliminar implacablemente de nuestras vidas todas las prisas.